grabación, cualquier cosa, si después la quieren grabada, me la piden. ¿Estamos? Bueno, me parece que ya hay chat, hola, buenas noches, te veo, te escucho, bueno, después paso Facebook, paso redes, todo. Bueno, la charla de hoy tiene como objetivo, como les decía, acercarles un tema muy importante, muy desconocido desgraciadamente, y que nos atraviesa todo el tiempo. Atraviesa nuestra vida, atraviesa nuestra realidad, atraviesa las situaciones por las que nos toca vivir, ¿sí? Atraviesa absolutamente todo. Y tiene que ver con el orden en que nos insertamos cuando venimos a este plano Tierra, y tiene que ver también con las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Que muchas veces se habla desde esto de las miradas holísticas, y desde mi punto de vista se malentiende, ¿sí? Entonces vamos a tocar un poco estos dos temas. De nuevo, los invito a que pregunten a través del chat de Zoom, o que anoten sus preguntas y después me las hacen cuando hablamos. Bien, ¿a qué nos referimos con esto de orden universal? Cuando nosotros encarnamos en esta tierra, pasamos por todo un proceso de encarnación y vamos sufriendo toda una densificación. Es decir, nosotros partimos de una fuente divina, somos energía de la fuente universal, y vamos pasando por todo un proceso, un paso a paso, en el que atravesamos distintos niveles de vibración hasta que llegamos a la vibración más densa, que es la vibración física, ¿sí? A medida que vamos pasando por estos distintos momentos en el proceso de encarnación, vamos adquiriendo esas distintas energías. Como ustedes saben, nosotros funcionamos como un microcosmos, es decir, somos igual a nuestro planeta, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Según la idea, la filosofía, la religión con la que tenemos, todos dijeron lo mismo, que somos parte de la fuente, que estamos hechos a imagen y semejanza, y no nos referimos ni más ni menos que a esto, ¿sí? A que estamos conformados con el mismo orden y estamos conformados con las mismas leyes, ¿sí? ¿Qué es esto de conformarnos con el mismo orden? Justamente que dentro nuestro, o alrededor nuestro, o como lo quieran ver, en nuestro ser, estamos dispuestos de las mismas maneras que está dispuesto Dios, de las mismas maneras que está dispuesto el universo, y estamos atravesados y configurados por las mismas leyes, ¿sí? Entonces, yo atravieso todo un proceso de densificación para encarnar en este plano, y a medida que voy atravesando por todo este proceso, voy incorporando información. Incorporo información y voy quedando atravesado y sujeto a distintos órdenes. Me atraviesan y me sujetan distintos órdenes, ¿sí? ¿Qué vendrían a ser estos órdenes? Vendrían a ser distintos moldes a los que yo me condiciono. Vendrían a ser distintos moldes a los que yo después voy a tener que responder, ¿sí? Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico. Orden natural, es decir, yo no puedo llegar a la vida con 20 años, no, voy a tener que llegar primero como un feto que se va a desarrollar dentro de la madre, que va a nacer, que va a crecer, que va a pasar por un montón de procesos evolutivos con distintos escaloncitos que no se saltean, ¿sí? Y después de ese crecimiento voy a llegar a un momento de la vida en el que voy a morir, ¿sí? Este es el orden natural, y es el orden que nos atraviesa absolutamente a todos de la misma manera. Ahora, es el orden más palpable de todos, y es el orden al que todos podemos, que podemos todos claramente reconocer, ¿sí? Pero existen otros órdenes más. Por ejemplo, el orden familiar. Nosotros no solamente llegamos a un plano natural, sino que llegamos también a una familia. Y esa familia también va a actuar como un orden. También va a funcionar como un molde en el que yo me voy a adentrar y que voy a empezar a ser parte, y por ende voy a empezar a estar atravesado por sus leyes, ¿sí?
¿De qué me sirve entender esto? ¿De qué me sirve saber esto? Me sirve entenderlo y me sirve saberlo porque yo no voy a poder estar enajenado de esos órdenes ni enajenado de esas leyes. Entonces es necesario que conozca los órdenes a los que me someto y que conozca las leyes a las que obviamente voy a estar circunscrito, ¿sí? En las que obviamente voy a tener que respetar, voy a tener que seguir si quiero estar en fluidez, en paz y en bienestar. ¿Sí? Bien, ahora, hablamos de un orden natural, hablamos de un orden familiar. Así, de esta manera que nos insertamos en estos órdenes, podríamos decir que nos insertamos también en un orden evolutivo, ¿sí? Nosotros somos un alma, esta alma encarna en diferentes situaciones, a medida que va encarnando el alma, va sufriendo distintas fragmentaciones a lo largo de las vivencias que va teniendo. Como estas fragmentaciones se van sucediendo, las almas son cada vez energías más acotadas, y como es misión de nuestra vida y deseo de nuestra alma evolucionar cada vez más, venimos a esta vida con un objetivo. Entonces también nos sometemos al orden del alma. Y el orden del alma es evolucionar, el orden del alma es sanar, el orden del alma es crecer, el orden del alma es encontrarme nuevamente con las virtudes perdidas, ¿sí? Con las virtudes del amor, la virtud de la paz, la virtud del autocontrol, la virtud de la generosidad, de la humildad, ¿sí? Todas estas virtudes que ya de por sí traemos por ser parte de la fuente, pero que a medida que vamos encarnando una y otra vez, vamos perdiendo. Entonces, también nos sometemos al orden del alma. El alma va a plantear una misión de vida y va a venir a transitar la vida intentando, en la medida de lo posible, cumplir lo más posible con esta misión, ¿sí? Y por ende se va a regir también de ciertas leyes. ¿Está? Bien, otro orden más al que nos sometemos, el orden de lo ancestral, ¿sí? Hablamos de un orden familiar. Bert Hellinger desde las constelaciones plantea mucho esto del orden familiar y postula leyes que hacen al orden de las familias, ¿sí? Así como él plantea esto del orden familiar y de las leyes, ya antes de Hellinger, el chamanismo y un montón de teorías que han venido estudiando las cuestiones ancestrales han planteado que los árboles genealógicos también tienen sus reglas y sus normas, y cuando nosotros ingresamos a ellos, estamos sometidos a ellos. Guardamos cierta lealtad, tenemos un inconsciente familiar que nos rige permanentemente, sufrimos sus enfermedades, sufrimos sus misiones álmicas no realizadas, las heredamos, ¿sí? Entonces también estamos sometidos a todo un orden ancestral, ¿sí? Entonces, hay un orden macro que es un poco el que rige y el que regula a todos los demás órdenes. Los demás órdenes es como que se desprenden un poco de ahí, ¿sí? Y este orden macro u orden principal o la matriz mayor de todo esto es el orden universal. Es el orden de este plano, es el orden de este universo, ¿sí? Y acá tenemos dos teorías que podemos conocer que echan un poco de luz en esto de el orden universal. La primera teoría más importante, más reconocida, súper antigua y en la que se basan un montón de teorías posteriores, es la planteada por el hermetismo en el conocido Kybalión. El Kybalión es un libro así de grande, voy a tratar de resumir en un paneo así breve las 7 leyes principales, que son las 7 leyes universales de las que después va a derivar todo orden, ¿sí? Y que cuando las entendemos, las conocemos y las enraizamos, las podemos bajar a la tierra, la verdad es que son un gran conocimiento, porque nos permite entender que en realidad las cosas
no siempre nos pasan porque sí, sino que tiene todo una razón de ser. ¿Sí? Bien, vamos a introducirnos entonces en este tema que es tan importante y que voy a tratar de hacer lo más conciso y fácil posible, aunque sea un libro así de grande, en 2 o 3 minutos. ¿Sí? La primera ley que nos introduce el Kybalión habla de que todo es mente. Todo es mente. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro plano, nuestro universo, nuestra galaxia, nuestra Tierra y por ende nuestra humanidad también está regida por parámetros mentales. Está regida por parámetros mentales. ¿Y qué es esto de que está regida por parámetros mentales? Que está absolutamente toda diagramada desde la geometría y está absolutamente toda diagramada desde la matemática y la lógica. ¿Sí? Desde allí derivan grandes, grandísimos y hermosos saberes como la geometría sagrada, por ejemplo, la numerología, la astrología, ¿sí? Porque todo es mente y todo está diagramado de acuerdo a parámetros mentales. Esta es la ley universal número 1 del Kybalión. ¿Sí? La ley número 2 es la ley de correspondencia. ¿Qué es la ley de correspondencia o qué plantea esta ley? Lo que plantea es que todo lo que está abajo está de igual forma arriba y todo lo que está arriba está de igual forma abajo. Todo lo que está adentro también está plasmado afuera y todo lo que está afuera está plasmado adentro. Es decir, hay correspondencia absoluta en todo. Este plano es un bendito, gran, inmenso espejo, absoluto. Todo se está espejando continuamente. El cielo con la tierra, nosotros con los otros con nosotros, el arriba, el abajo. De hecho, si ustedes miran nuestro propio sistema de chakras, verán que los chakras incluso tienen paralelismo, los chakras superiores con los chakras inferiores. O sea que es un sistema de espejo, somos una suerte de prisma permanente, de todo con todo está espejado permanentemente. Y eso tiene que ver con la ley de correspondencia, ¿sí? Que todo se corresponde con algo más. ¿Bien? Tercera ley, la ley de vibración. ¿Qué plantea la ley de vibración? Que todo, absolutamente, todo es energía y por ende todo, absolutamente, todo se mueve. Y no hablamos acá solamente de los seres humanos, sino que hablamos de las cosas, de los animales, de los minerales, de los elementos, de la tierra, hablamos absolutamente de todo. Todo es movimiento, no existe la quietud en la tierra. Nuestra unidad básica es el átomo y el átomo se mueve, y lo dice la física, no lo decimos los holísticos. ¿Sí? Desde ahí que todo es vibración. Por ende, todo es movimiento. Y por ende, nada es permanente, nada es fijo. Todo tiende a ir de un estado a otro. ¿Sí? Y la energía, como se ha estudiado en disciplinas reconocidas en la ciencia, la energía nunca desaparece. La energía siempre transmuta, pero nunca desaparece. ¿Sí? Esta es la tercera ley, la de la vibración. Cuarta ley, ley del ritmo. Ley del ritmo, que se desprende, por supuesto, de la ley de vibración. ¿Y qué dice? Que vamos a ir rítmicamente, permanentemente, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y de acá el péndulo. Estamos bien, estamos mal, estamos arriba, estamos abajo, estamos felices, estamos tristes. Estamos todos atravesados por estas leyes. Y permanentemente nos sucede que subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Porque es la condición de la energía. Y todo en este plano está polarizado. Esa es la ley número 5. Ley número 5. Todo está polarizado. Si existe la luz, existe la sombra. Si existe el bien, existe el mal. Si existe lo bueno, existe lo malo. Si existe lo positivo, existe lo negativo. Y esta es una ley de este plano. De ahí que cuando nosotros empezamos a transformar nuestra vida en luz, empiezan por ahí a aparecer cosas que podríamos
considerar no son tan de la luz. Y tiene que ver con que necesariamente construyo luz, se construye la sombra. Por esta ley de polaridad. Es normal, es la condición de este planeta. ¿Sí? Ley número 6, ley de compensación. Esta es mi favorita. Esta es mi favorita, porque la ley de compensación es la ley que después va a plantear el tema del karma y el dharma, y que a nosotros los holísticos nos alimenta absolutamente todo lo que hacemos y nos justifica en un montón de sentidos. Bien, ¿qué dice la ley de compensación? Que este universo devuelve absolutamente todas las energías generadas. El universo compensa la energía. Entonces, todo lo que yo creo, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago me es devuelto. Y por lo general me es devuelto en creces. Me es devuelto en mayor cantidad de lo que yo generé. Esa es la ley de compensación, ¿sí? Y vamos a aclarar ahora un poquito el tema del karma y el dharma, que también se habla mucho y se habla mal. ¿Qué es karma y qué es dharma? Y la última ley, la ley número 7, y no menos importante, es la ley de generación. Otra de las leyes muy importantes y muy tomadas por los holísticos. ¿Qué dice la ley de generación? Que todo principio de creación requiere de energía masculina y de energía femenina. No existe una energía más importante que la otra. Las dos energías son perfectas, son correctas y se complementan entre sí para dar vida. ¿Sí? Y cuando hablamos de energía femenina y masculina, no estamos hablando de género. Estamos hablando de la energía inherente a absolutamente todos los humanos. Todos tenemos energía femenina y todos tenemos energía masculina. La energía masculina va a tener la fuerza, la acción, y la energía femenina va a tener la capacidad de mantener, de sostener, de alimentar, de cobijar. ¿Sí? Si queremos encontrarle un paralelismo claro para entender cómo funciona esta ley, el acto sexual es la más clara visualización de cómo funciona la energía masculina y cómo funciona la energía femenina. ¿Sí? Como el hombre acciona, la mujer recibe. El hombre provee, la mujer sostiene, cobija y crea y alimenta hasta que se genera la vida. ¿Sí? Bien, ¿para qué me sirve conocer estas 7 leyes? Para absolutamente todo. Para absolutamente todo. Entender que todo está regido por valores mentales me hace entender, por ejemplo, que todo tiene que funcionar de acuerdo a la lógica y a la matemática. Y no es un capricho, es el diseño que tiene el mundo. ¿Sí? Entender que como es arriba, es abajo, me permite acercarme y al conocerme yo, conocer todo. Y viceversa. Entender que lo que pasa afuera no es más que el propio reflejo de lo que pasa adentro, me cambia totalmente la manera en la que miro y la que me manejo en la vida. Entender que el universo me va a devolver absolutamente todo lo que yo haga, diga y piense, también me pone en un lugar responsable de mis actos y de todo lo que me sucede. Entender que no hay energía masculina positiva, la femenina es menos, el hombre es más, la mujer, somos iguales, peleamos por los derechos, bla, bla, bla. No funciona de esa manera. Las energías son energías y son 2 energías totalmente útiles y bien puestas porque entre las 2 son el principio de generación de vida. No hay mejores ni peores, son energías que se compensan. ¿Sí?
Bien, a partir de ahí derivan un montón de otras leyes que andamos escuchando por ahí, por todos lados. Que la ley de abundancia, que la ley de prosperidad, que la ley del espejo, que la ley del bla, bla, bla. Está lleno. De hecho, hay un libro que se llama Las 36 Leyes Universales, que desde mi punto de vista es bastante redundante y reiterativo y a veces hasta contradictorio también, pero bueno, también suma algunas miradas respecto de estas leyes. Pero lo cierto es que todos los órdenes universales a los que después nos vamos a someter vienen derivados de un orden universal mayor que no es ni más ni menos que nuestro Dios. Es el cuadrado y la forma que Dios le dio a este plano, al que nosotros ingresamos encarnando a través de un proceso y nos sometemos a sus leyes. ¿Sí? Por eso no podemos negar la existencia del mal o de la sombra, porque son parte constitutiva de este plano. No podemos evitar ir de la felicidad a la tristeza, porque es una ley de este plano. No podemos saltearnos los pasos evolutivos, porque este plano funciona de esta manera. ¿Sí? Y hay dos condiciones más que tiene este plano Tierra que lo hace único e irrepetible, y que nos condiciona también de un montón de maneras. La primera de estas condiciones es que es un plano súper velado. Las verdades en este plano se revelan de a gotitas, de a poquito, de a poquito. No existe nadie, absolutamente nadie, encarnado en este plano que tenga todas las verdades, sino que las verdades se van develando de a poquito y persona por persona. Cada persona construye su verdad. La segunda condición que tiene este plano y que lo hace único es que tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, tenemos autoridad en nosotros para manejar nuestra propia evolución, nuestra propia vida. Lo que pasa con estas dos condiciones es que muchas veces son buenísimas si uno las entiende y las usa, y otras veces pueden ser un gran problema, porque la gente tiene libre albedrío parado en mucha ignorancia, sin comprender, por ejemplo, que todo lo que hace le vuelve, que todo lo que pasa afuera en realidad le está pasando adentro, que todo tiene un proceso evolutivo, que cada uno construye su verdad, que las verdades no van a venir dadas desde el cristianismo, desde el judaísmo, desde el islam, y una dice verdad, la otra dice mentira. No funciona así. Cada humano construye su verdad a partir de sus vivencias y a partir de su proceso evolutivo. ¿Sí? Bien, ahora, en esto de estar sujeto a este orden y a este proceso de evolución, es que podemos plantear el tema de las dimensiones. Y ahí vamos a abrir otro tema. Antes dije que iba a hablar un poco de karma y de dharma para abrir un poquito un tema del que muchas veces se habla bastante agarradas de los pelos, las miradas respecto de karma y dharma. ¿Qué es karma y dharma? Justamente son dos conceptos que parten de la ley de compensación y no son ni más ni menos que el resultado de nuestro propio accionar. Yo genero karma cuando estoy en contra de los órdenes. Órdenes naturales, órdenes universales, órdenes evolutivos, órdenes familiares y órdenes de mi alma. Si yo soy la primera que voy en contra de lo que mi alma vino a hacer a esta vida, estoy generando karma, por más que no esté haciendo nada malo. Muchas veces se interpreta el karma como estar haciendo algo malo. Si mato, si peco, y no viene por ahí. Viene por ir en contra de los órdenes. Si voy en contra del orden natural, genero karma. Si voy en contra del orden familiar, genero karma. ¿Sí? Y si voy en contra de mi alma, y en vez de dedicarme al arte, por ejemplo, me estoy dedicando a un kiosco,
también genero karma, aunque no sea malo. ¿Sí? Porque está en contra de mi alma. Cuando no lo sé, el universo me perdona porque estoy dormidito, pero cuando lo sé, el karma viene con el corte mucho más rápido y mucho más fuerte. ¿Qué es el Dharma? Es lo opuesto. Es la energía positiva que me vuelve por estar en el orden. Orden natural, orden evolutivo, orden familiar, orden de mi alma, orden universal. Respeto los órdenes, me vuelve energía positiva. Y de pronto hay abundancia, hay prosperidad, la gente me quiere, dejo de tener problemas, desaparecen los espejos y los mensajeros medios molestos, y la vida se vuelve mucho más linda. Ese es el camino del Dharma. Nada fácil, pero se llega. ¿Sí? Bien, ahora sí, vamos a las dimensiones. ¿Qué serían las dimensiones? Porque de esto también se habla mucho y se sabe poco. Ahora voy a contestar, hagan las preguntas, yo las estoy viendo ahí, no me quiero despistar, pero después voy a ir contestando las preguntas. ¿A qué nos referimos con las dimensiones? Como yo les dije a ustedes, nosotros pasamos por un procesito de densificación y vamos pasando momento, otro momento, otro momento, otro momento. ¿Sí? A medida que vamos pasando esos momentos, vamos adquiriendo diferentes niveles de información. Nosotros somos seres energéticos y por ende, como toda energía es movimiento, generamos información de todo tipo y a un montón de niveles. Entonces, vamos adquiriendo información en todo ese proceso de densificación y después cuando ingresamos a este plano Tierra, adquirimos la información de el pasado de nuestra alma, la misión de nuestra vida, los ancestros que estuvieron antes de nosotros, este orden familiar, la configuración cósmica que vamos a tener, si vamos a hacer un número 9, si vamos a hacer un número 6, si vamos a hacer de Cáncer, si vamos a hacer de Capricornio, toda esa información va a configurarnos. ¿Sí? Y todo eso va a conformar lo que después llamamos campo akáshico, campo cuántico, aura, lo podemos llamar de un montón de formas. Son diferentes niveles, diferentes capas de diferente información. Bien. Ahora, nosotros estamos sujetos a un orden evolutivo y entonces vamos a ir accediendo a esos niveles de información también respetando ese orden evolutivo, es decir, pasito a pasito. ¿Qué son las dimensiones? Justamente lo que plantean las dimensiones son diferentes órdenes de información que me hacen ver la vida de distintas maneras. No son lugares. No son lugares, y yo estoy parada en la sexta, vos estás parada en la 3, entonces yo soy más que vos. No funciona de esa manera. Tiene que ver con una perspectiva de vida, con aquello que a partir de haber gestado ciertas evoluciones, entonces estoy más abierto a percibir cosas que antes no percibía. Ni más ni menos. Es una cuestión de percepción. Es una cuestión de percepción. Bien, dimensión número 1, dimensión física, la que vemos todos, la que tienen los minerales, la que tienen los elementos de la tierra y la que tenemos nosotros por tener un cuerpo físico. Es todo lo que palpamos y vemos y podemos percibir con los sentidos. Esta es la dimensión número 1. Dimensión número 2, animales y vegetales. ¿Por qué? Porque se suma el movimiento, se suma la célula, se suma la complejidad, un poquito de complejidad. A lo físico le sumamos un poquito de complejidad y por ende un poquito de mente, un poquito de emociones en el caso de los animales. ¿Sí? Campo etérico, movimiento en el caso de los animales. Bien, dimensión número 3, la dimensión humana. Acá aparece el ser humano con su mente más evolucionada en algunos casos. En algunos casos el perrito está más evolucionado que el humano, pero no importa. ¿Sí?
Acá aparece el ser humano, pero aparece el ser humano con una mente muy separatista. Yo le llamo la dimensión de las 3P, porque es un ser humano regido por el placer, regido por el poder y regido por el pánico. Placer, poder y pánico. Es decir, es el ser humano dormido, es el ser humano que vive solamente para trabajar, para gestar bienes materiales, para buscar los placeres, los viajes, las cosas, los consumos que le hagan bien, y que está regido por el miedo, por el pánico. Pánico de no tener plata para vivir, pánico de enfermarse, pánico de que le pasen algo a los hijos, bla, bla, bla. Pánico. ¿Sí? Es la tercera dimensión, que los holísticos hablamos mucho de la 3D, mucho 3D, estoy muy 3D, que este 3D, que cómo está el 3D, que denso está el 3D, bla, bla. Bien, cuarta dimensión, se corresponde con el cuarto chakra, también obviamente corresponde a los humanos, y es una apertura de conciencia que tiene que ver con pensar más en el otro, tiene que ver con intereses más de grupo. A la cuarta dimensión despiertan las personas interesadas por la ecología, por ejemplo, por las movidas sociales, por los derechos de las mujeres, por cambiar la forma que está tomando la vida, la humanidad, ¿sí? Se aboga por intereses humanos comunes, y no ya solo por mi placer, mi dinero y mi disfrute. ¿Sí? Esa es la cuarta dimensión y se condice con el cuarto chakra. Porque como esa de afuera es adentro, ¿no? Habíamos hablado de esto. Bien. Quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? La quinta dimensión se condice con el quinto chakra y tiene que ver con un ser humano que ya no es separatista, miedoso, apegado, como el de la tercera dimensión, pero que tampoco encuentra ya gusto en la causa común y en ir por los derechos y demás, sino que empieza a despertar a la espiritualidad. En la quinta dimensión empezamos a despertar a la espiritualidad y empezamos a dejar de identificarnos con los roles que tenemos. Ya no somos mujeres, madres, abogada, licenciada y esposa, sino que ahora somos un alma, una conciencia, un espíritu, que por momentos es madre, por momentos es mujer, por momentos. Entonces empiezan a despertarse otros intereses. Las personas de quinta dimensión quieren saber cuál es su misión de vida. Las personas de quinta dimensión quieren saber qué van a dejar en la tierra. Quieren saber cómo van a trascender, cómo van a evolucionar. Uno se empieza a interesar por la propia verdad. No lo que me dijeron desde las religiones, no lo que me dijeron desde la ciencia, sino lo que a mí me hace bien, lo que a mí me suma, lo que a mí me hace sentido. Esa es la humanidad de la quinta dimensión. Y es una dimensión a la que recién empezamos un poquito a despertar más. ¿Sí? Desde fines del 19, les diría, que empezó un poco, década del 30, se da un salto bastante más grande, década del 60 más, y ahora con tanta comunicación y tanta movida y estas terapéuticas y demás, se están dando como grandes saltos a la quinta dimensión, pero todavía nos falta muchísimo. Sexta dimensión se condice con este sexto chakra, con el tercer ojo, y tiene que ver con vernos a todos como una unidad, junto con la tierra, con los animales, con las plantas, todos parte de un mismo sistema. Es la visión de ver a la tierra como un organismo en el que yo no soy más que la planta o que el perro o que el gato, sino que somos todos diferentes, partes de un mismo sistema. El hombre de sexta dimensión es un hombre que se siente unido absolutamente a todo. Es un hombre que no se ofende, es un hombre que no se enoja, es un hombre que no se preocupa, porque confía firmemente en la abundancia y en la creación divina y en el Dios detrás de todo. Prácticamente no existen los hombres que vibren permanentemente en esta dimensión. Es una dimensión que todavía se toca muy, muy, muy poquito por muy, muy, muy poquita gente.
La séptima dimensión tiene que ver con la conexión con lo divino, y cuando vibramos más ahí ya estamos en un proceso evolutivo de irnos de este plano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionan estas dimensiones? Estas dimensiones están presentes en absolutamente todos los humanos. Todos los humanos tienen todas estas dimensiones. Lo que pasa es que algunos vibran y viven más la vida desde unas que desde otras, y viceversa. Hay personas que pueden ver mucho más las sincronicidades, que pueden tener premoniciones, que pueden tener telepatía, todo el tiempo como algo normal, y hay personas que no tienen este tipo de vivencia. ¿Sí? Pero nadie, absolutamente nadie, está ajeno de las dimensiones 1, 2, 3. No existe. No existen los dioses sobre la tierra. Somos todos seres humanos y todos tenemos nuestro aspecto físico. Por ende, somos todos de tercera dimensión. El resto de las dimensiones, que son estas ópticas, estas formas de ver la vida, se van despertando cada vez más a medida que vamos aprendiendo, que vamos comprendiendo y que vamos experimentando. Pero no existe esto de yo soy de la quinta, yo soy de la sexta, como esos egos místicos de personas que creen que están endiosadas porque de pronto tienen una sincronicidad. No, no existe. Todos humanitos. ¿Sí? Bien, voy a leer un poquito las preguntas. Bueno, hola, 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 hola a todos. Gracias por sumarse. Ley de compensación ocurre a lo largo de muchas vidas. En realidad, a ver, las leyes están presentes todo el tiempo. No es que ocurren en un momento, ocurren en otros momentos. Las leyes nos están rigiendo. Es como que yo les diga, van a un boliche y ese boliche tiene como reglamentación que no pueden tener el celular. No es que de 2 a 3 no pueden tener el celular y el resto del tiempo sí. No, no pueden tener el celular. Es una ley que rige permanentemente. ¿Sí? En el caso de la ley de compensación, pasa lo mismo. Lo que puede variar en las leyes, en la de compensación, en la de polarización, en la de ritmo, lo que puede llegar a variar son los tiempos. Yo puedo estar polarizado, por ejemplo, en la riqueza durante toda una vida y venir a una vida siguiente y polarizarme en el otro lado y tener toda una vida de pobreza, por ejemplo. La oscilación entre un polo y otro, eso sí puede variar según tiempos distintos. Sin embargo, hay personas que pueden ir de polo a polo, un mes pobre, un mes rico, un mes pobre, un mes rico. ¿Sí? Pero la ley está siempre, siempre está operando y tiene razones de ser. Que vos estés polarizado de un lado, que estés polarizado del otro, siempre va a estar en consonancia con tu plan de vida, con la historia de tu alma, con tu configuración cósmica, con lo que viniste a desarrollar, con tu familia. La lealtad familiar hace estragos y vos no vas a tener vivencias totalmente enajenado a tu familia. Por esto, porque estamos sujetos a los órdenes. ¿Sí? Bien. Si la persona que pregunta siente que no le termino de responder, me abre el micrófono y me pregunta, ¿sí? Ley de compensación. ¿Soy independiente de las misiones álmicas de mis ancestros? No. La respuesta es no. Siempre estamos heredando cosas de nuestros ancestros. Si tienen la oportunidad de hacer genealogía, cuando trabajamos en genealogía trabajamos con las fechas de nacimiento, los nombres, y tenemos maneras de sacar lealtades respecto de nuestros ancestros. Y siempre guardamos ciertas lealtades. Guardamos lealtades a algunos ancestros de forma individual y por ende tenemos misiones parecidas y muchas veces tenemos legados de estos ancestros y guardamos también lealtades a la familia completa.
Todos somos leales a nuestra familia de alguna forma. Y por más que desde nuestra mente podamos considerar que es una familia que deja mucho que desear, o es una familia que me provocó mucho mal, o lo que sea, la lealtad es parte del orden. Es parte del orden. Vos le debés la vida a tu familia. Por ende, le vas a ser leal siempre. Lo que sí se puede trabajar desde las terapéuticas es en cortar y renunciar a lealtades negativas. Por ejemplo, estafaron al abuelo, al bisabuelo, hace 3 generaciones para arriba, estafaron al abuelo, estafaron a mi mamá, no quiero que me estafen. Entonces ahí desde las terapéuticas hacemos ciertos trabajos para cortar con esa lealtad negativa, pero siempre hablamos de lo negativo, lo positivo no se corta. 2, ¿corro el riesgo de perder virtudes si me condiciono en un orden, un molde? A ver si entiendo bien la pregunta. En realidad, vos no corres riesgos de perder tus virtudes están ahí siempre con vos. Lo que pasa es que van a entrar a convivir las virtudes, los defectos, las necesidades, las misiones, tu árbol genealógico, lo que te pasó en vidas pasadas, las emociones que ahora transitas por esta vida, los pensamientos y las ideas limitantes, y se va a hacer una gran bolsa y de pronto vas a responder a 300.000 cosas. 300.000 cosas. Tus virtudes van a estar ahí, pero también van a estar tus heridas de la infancia, también van a estar tus fragmentos de almas que perdiste en algunos momentos de vivencias negativas, también van a estar estas lealtades a los ancestros, va a estar todo conviviendo. Lo que sí podemos hacer es trabajar en estas cosas que no son tan positivas y trabajar también en fomentar y alimentar más y más las virtudes. ¿Sí? Quien hizo la pregunta, si quiere abrir micrófono y preguntarme si no entiende o quiere más respuesta, me abre. ¿A qué se refiere con orden familiar? Las familias, como todo, se disponen de manera ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés una mamá y un papá mínimo para empezar una familia. 2 personas tuvieron que ponerse de acuerdo, unirse, bien o mal, pero unirse para gestar vida. Y a partir de ahí se gesta todo un orden. ¿Por qué? Porque esas 2 personas llegaron primero, porque esas 2 personas tienen mayor autoridad que vos, porque empezaron la vida antes que vos, porque esas 2 personas tienen que respetarse y tienen que respetar el equilibrio, ¿sí? A eso nos referimos con orden familiar. Como yo les decía, Bert Hellinger echa mucha luz sobre esto con su terapéutica de las constelaciones familiares y postula que todas las familias deben respetar ciertas leyes para que ese orden funcione bien, ¿sí? Y esas leyes son la jerarquía. Yo no puedo ser más que mi mamá. Yo no puedo mandonear a mi papá, por ejemplo. Debo respetar que en el orden jerárquico ellos decidieron constituir esta familia y bien o mal tienen la autoridad. Esa es la primera ley del orden familiar. La segunda ley es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Que cualquier integrante o que todo integrante de la familia debe estar incluido en el orden familiar. No lo podemos echar. Ay, saquemos al drogadicto, saquemos al homosexual porque no nos gusta. Las familias se la cobran a estas, porque energéticamente el orden no admite la exclusión de un miembro. Y esto tiene que ver con el orden natural también. Miremos a los animales. No se admite, no puede ser. El animal cuando siente que atrasa a la manada o que le hace mal a la manada, se mata, pero no queda aislado. No se puede, es parte, debe ser parte. ¿Sí? Y la tercera ley es la del equilibrio. Es la del equilibrio, de que todos pongan la misma cantidad de energía. Que esto
en las terapéuticas, los que trabajamos en este tipo de terapéuticas, vemos mucho. Hombres que trabajan mucho, mujeres que no hacen nada, o mujeres que hacen la casa, trabajan los hijos, todo, y hombres que como trabajan, entonces después ya no hacen nada, y ahí se producen los desequilibrios, y por ende los problemas en las familias. ¿Sí? Este es el orden familiar que plantea Hellinger. Pero después, como les decía, Hellinger no es el primero en traer luz a cuestiones familiares, sino que la familia y lo ancestral se viene estudiando desde muchísimo antes. Incluso los chamanes, que son los sabios más viejos de nuestra humanidad, ellos ya planteaban de entrada cuestiones relacionadas con lo ancestral y con el respeto al ancestral. El respeto al abuelo, el respeto a la sabiduría, el respeto a los dones de los más grandes, al proceso evolutivo. ¿Sí? A eso nos referimos con orden familiar. Si a mí me tocó ser la hermana menor de 5 hermanos, mis hermanos tienen mayor autoridad, y eso no significa que yo no tenga voz y voto por ser la menor, pero sí me corresponde el lugar de quinta hermana. Cuando yo respeto ese lugar y no soy ni la madre de mi madre, ni la mayor, ni nada de lo que no me corresponde, la energía entonces en el orden familiar fluye. Y esto se ve muy claro cuando trabajamos en la terapéutica. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Qué tengo que hacer para saber mi misión de vida? Uf, la pregunta eterna de los registros acá, chicos. En realidad es una pregunta que despierta muchísimo interés y que en realidad, de nada, André, despierta muchísimo interés y en realidad, básicamente la misión de vida de los seres humanos es igual. Todos tenemos la misma misión. Todos vinimos a evolucionar, todos vinimos a crecer, todos vinimos a reencontrarnos con nuestra alma, todos vinimos a reencontrarnos con las virtudes de nuestra alma, que son inherentes a todos. No existe el ser humano que no tenga sus virtudes álmicas. Lo que pasa es que el alma llega a la vida, como viene muy fraccionada por otras vidas, ya está muy chiquitita y tiene poquita energía, entonces ya es una esencia, ni siquiera es un alma. A partir de que empieza a vivir, esta esencia forja toda una personalidad, porque la humanidad tiene cada vez más exigencias y ya no les gusta que seamos, que hablemos mucho, que jodamos, que elijamos nuestra sexualidad. Ahora, por suerte, empieza como a abrirse, ¿no? Y hay un montón de cosas que se empiezan a poner más laxas, pero durante siglos fue condenado el homosexual, fue condenado el pobre, fue condenada la mujer que no se casaba antes de los 15 años, fue condenado, o sea, era condena, condena, condena. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Ha hecho que humanamente se hayan guardado memorias de cosas que no se puede, que no condicen, que no debemos, y que entonces construyamos personalidad y personalidad y personalidad y seamos cada vez menos álmicos. Estamos totalmente desvirtuados de nuestra alma. La misión de vida de los humanos, de todos, es volver a esa alma, es salir de la rueda de samsara, dejar de reencarnar, 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 reencarnar y cometer los errores y por fin revolucionarnos y evolucionar nuestra alma, ascender en estas dimensiones, ser cada vez más álmicos y cada vez menos humanos, y en la medida de lo posible ayudar a otros en el mismo cometido. Ahora, la forma en la que yo voy a lograr eso sí es otra cosa. Ahí sí, hay que hacer registros, hay que hacer terapias de revisión, te recomiendo hacer tu carta natal. Tu carta natal tiene mucha información, en la carta natal pueden encontrar mucho de qué manera llegar a esto, pero la misión de vida de los seres humanos es para todos la misma, es la evolución y es el aprendizaje. Es la evolución y es el aprendizaje, para todas las almas por igual. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenés que hacer para saber tu misión de vida? Ya te tiré dos cosas. Te puedes hacer la carta natal, que te va a dar un montón de información.
Y te puedes hacer registros akáshicos, que por ahí también te puede dar información. Bueno, ¿cómo debo trabajar, fomentar, alimentar y sanar esas virtudes negativas? No abro el micrófono porque así me resulta más fácil. Bien, Pel, a ver, ¿cómo debo trabajar, fomentar, alimentar y sanar virtudes negativas? Fomentar, te pido por favor que no fomentamos virtudes negativas, sino que tratamos de pulirlas y de trabajarlas. Bien, en primer lugar, recomiendo que las aceptemos. Primero, hay que aceptarlas, hay que verlas, hay que reconocerlas. Y por eso está bueno entender esto de las leyes. Si yo digo que todo tiene un lado luz y un lado sombra, entonces todos los humanos tenemos luces y tenemos sombras. Todos. Todos. Absolutamente todos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para trabajar mis defectos o mis sombras es reconocerlos. Reconocer que están ahí. ¿Sí? Y después, dependiendo si es parte de mi personalidad o si es parte de mi esencia, me va a costar más o me va a costar menos. La personalidad es algo que yo construí a lo largo de esta vida. Y la esencia es la configuración que tomé cuando vine a esta vida. Entonces, trabajar la personalidad por ahí es mucho más fácil que trabajar la esencia, que va a ser bastante más complicado. ¿Sí? Les doy un ejemplo, soy geminiana, soy charlatana, no lo puedo evitar, no lo voy a trabajar tan fácil, por más que quiera. Entonces lo canalizo de maneras que me sirven, que suma. Esa es una forma, cuando es mi esencia. ¿Sí? Ahora, cuando es la personalidad, ahí es mucho más fácil, porque la personalidad es una construcción, no es algo que esencialmente sos. Pero les recomiendo recurrir a terapéuticas, porque depende de qué defecto o de qué sombra estamos hablando. A veces es una cuestión de óptica, y a veces no es una sombra. A veces es una energía que puedes usar en tu favor. ¿Sí? Bien, ¿qué más? A ver. Gracias, André, de nada. Bueno, los karmas se transmiten celularmente, o sea, de antepasados. La pandemia es karmática. Bueno, a ver, karma. El karma, el karma tiene diferentes connotaciones también. Yo tengo mi karma individual, que fue el karma que fui forjando a lo largo de vidas pasadas y a lo largo de esta vida. Pero también tengo karma que heredo, que es legado, a veces de mi familia, a veces de la sociedad, a veces del género. Las mujeres tenemos mucho karma de nuestro género, ¿sí? Entonces, tenemos karmas de distintos lugares. Ahora, la manera en la que se transmite, nada, no es cuestión de transmisión, es cuestión de que venís a formar parte de una vida que tiene distintos órdenes y cuando te sometes a esos órdenes, heredás todo. Es como que de pronto en una herencia te toque una casa y vos quieras el living, pero no quieras la habitación. Y no, la casa tiene el living y tiene la habitación. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Nosotros venimos a la vida y nos cargamos con todo lo que tiene la vida. Y la vida tiene estos órdenes y tiene estas leyes. ¿Sí? Respecto de la pandemia, si la pandemia es karma, mira, si tengo que hablar de la pandemia, vamos a estar hasta mañana. Y la verdad que no me quiero meter en camisa de 11 varas, porque te voy a dar una mirada muy sesgada, que es mi mirada, que es mi verdad, la que yo fui construyendo a lo largo de esta pandemia. Desde mi punto de vista, sí tiene mucho de carga karmática por todo lo que le hicimos a la Tierra. Creo que es que la Tierra funciona como un ser vivo. ¿Y qué pasa en tu panza cuando vos le metés caca y de pronto comes caca al mediodía, caca a la noche, caca al otro día, caca de nuevo, caca? Llega un momento que tu panza o genera una enfermedad o vomita o algo hace. Bueno, la Tierra nos está vomitando. Así que si me preguntás si para mí es karma, para mí es karma. Pero esa es
una parte. Tremenda situación como esta que estamos viviendo no responde a un solo orden. No podemos decir que lo que ocurre, ocurre por karma. Ocurre por karma, pero ocurre por 1.000.000 de otras cosas más. Lo que pasa es que lo que hay que entender a esta altura es que absolutamente todo lo que nos pasa responde a un montón de frentes. Y eso vale para cuando te va bien, para cuando te va mal, para cuando te enfermas, para cuando generas cierto tipo de vínculo, para cuando logras un trabajo, para cuando no logras un trabajo, para cuando tenés abundancia económica, para cuando no la tenés. No responde a una sola cosa. Yo no le puedo echar la culpa a los ancestros, o no le puedo echar la culpa al karma. Va a responder a un montón de órdenes. Y justamente esa es la idea de esta charla, entender que respondemos a muchos órdenes y a muchas leyes. ¿Sí? Y que todas nos están atravesando permanentemente y eso nos hace tan complejos. ¿Ah? Bien, no hay nada más por chat, me parece. ¿Alguien quiere abrir micrófonos y preguntar algo? De nada, Abel. De nada, Gris. Bien, si nadie quiere preguntar nada, buenísimo. La idea era hacerlo así, fácil. Espero que lo hayan entendido. Si alguien quiere material, le puedo pasar material. De nada, Juli. Para que después puedan leer y abrir un poquito de esto, pero quédense principalmente con lo siguiente. Estamos sujetos a un montón de órdenes, somos muy complejos, y no solamente yo que estoy escuchando esto, sino que es muy compleja mi pareja, son muy complejos mis hijos, son complejos mis padres, es complejo mi jefe. Entonces, entender todo esto debe servirnos para ser un poquito más compasivos, no solamente con nosotros, sino con los otros también. ¿Sí? Segundo, todos estos órdenes tienen un montón de leyes, y esas leyes nos atraviesan a todas, a todos, ¿sí? Y nos atraviesan por igual. Todos penduleamos, todos somos energía, todos estamos arriba, estamos abajo, todos generamos karma, todos generamos dharma, todo. Y nosotros tenemos un poder enorme, desde lo que pensamos, desde lo que decimos, desde lo que sentimos y desde lo que vibramos y lo que hacemos. Entonces, empiecen a cuidar lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten y lo que hacen. Y no por lo que van a decir o ver los demás, sino porque el universo está recibiendo todo eso de ustedes y se lo va a devolver. Lisa y llanamente. ¿Sí? Y tercero, esto de las dimensiones. Por favor, no digamos más que estamos en tal dimensión o que estamos en tal otra dimensión. Tiene que ver con una cuestión de óptica. No compren gurúes, no compren dioses, no compren espejitos. Todos tenemos nuestro Dios interior, todos tenemos la posibilidad de crear magia y vida en lo que nosotros querramos. Tenemos ese don. Tenemos esa capacidad. Busquen la manera, busquen con quién, pero no endiosen a nadie y a nada, porque nadie tiene verdades más que ustedes, cada uno su propia verdad, ¿sí? Les mando un beso grande a todos, espero que esto les haya servido. Cualquier cosa que quieran me pueden contactar por WhatsApp, que siempre estoy. ¿Cómo puedo cuidar los pensamientos? A ver, Belu. A ver, buenísimo, como siempre, muchas gracias. Ceci, ¿cómo puedo cuidar los pensamientos y lo que digo? Me estoy dando cuenta que debo trabajar mucho esas dos cosas. Autoconocimiento y autoexigencia. La mente es un músculo, se acostumbra. Se acostumbra a putear, se acostumbra a quejarse, se acostumbra a ver lo negativo, se acostumbra a culpar al de afuera, se acostumbra, es un músculo, es como ir al gimnasio. Practiquen los 5 principios de Usui. Solo por hoy, solo por hoy. Bueno, propónganse solo por hoy. Solo por hoy no puteo, solo por hoy no pienso negativo, solo por hoy. Es como una dieta. Al tercer, cuarto día le sale solito.
pero lo tienen que entrenar, se tienen que obligar. Más cuando estamos hablando de personas de 30, 40, 50, 60 años, que nos acostumbramos a estar 30, 40, 50, 60 años quejándonos. No va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser a través de un libro, ni va a ser con una sesión de Reiki. Hay que entrenar al cerebro y hay que insistir, insistir. Después, si quieren algo puntual, me preguntan por WhatsApp y les paso alguna técnica. Pero hay técnicas, PNL, psicomagia, pegarse carteles por todos lados. Solo por hoy no puteo, solo por hoy no puteo, solo por hoy no puteo. En la heladera, en la tele, en el celu, fondo de pantalla, solo por hoy no puteo. O sea, llega un momento que lo lees tanto que con tal de no aguantarlo más, no puteas más. Fácil, sin pagarle a nadie. Besos a todos. Buen domingo y cualquier cosa me escriben. Chao. Gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Chao, chao. Besos.